Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra del Amén. Señor? Bien. Como ya saben, en breve se acerca la cena del Señor. Amén. ¿Sí? Amén. En breve se acerca la cena del Señor. Y como cada año siempre tomamos los tiempos previos a la cena del Señor para compartir acerca de este maravilloso acontecimiento, para compartir acerca de lo que ocurrió aquí, de aquellas cosas que tenemos que hacer para aprender más de la voluntad divina concerniente a aquellas tareas que el Señor nos encomienda. Este año, por diversos motivos, se nos ha echado el tiempo encima, de alguna manera, la verdad. Se nos ha echado el tiempo encima y no nos va a dar lugar a tratar todo lo que me hubiera gustado tratar. No obstante, en el día de hoy, probablemente el miércoles, vamos a tratar con un aspecto del tema concerniente a la cena del Señor que me parece apropiado, no solo para refrescar la memoria a aquellos que ya lo hemos escuchado pues, bastante de continuo, sino sobre todo para aquellas personas que recién se incorporan y tienen que ir escuchando y aprendiendo todas estas cosas. Está claro que están los vídeos en YouTube, pero aún así creo que tenemos que seguir compartiendo y no cansarnos de compartir las mismas cosas. Yo cada año siempre no cuando llega un momento específico para hacer algo, sino siempre tengo la costumbre de volver sobre mis pasos en cuanto a lo que he estudiado, para aprender más al respecto, para rectificar si hay algún tipo de error, para que el Señor nos dé más luz y ampliemos más el conocimiento y para poder compartir las Escrituras. Es un ejercicio muy saludable que tiene que hacer la Iglesia del Señor. Amén. Las cosas no se aprenden una vez, Amén. las cosas se aprenden siempre. Amén. Porque nunca vamos a aprender todo del todo, sino que iremos aprendiendo, iremos equivocándonos, iremos rectificando, porque somos seres finitos debajo de un Dios eterno. Amén. Así que la palabra del Señor, que es eterna, no puede acomodarse a un criterio puntual, aunque obviamente tenemos seguridad en lo que creemos, siempre tenemos que volver sobre nuestros pasos, escudriñando las Escrituras, para perfeccionarnos más a lo que la voluntad de Dios quiere. ¿Amén? ¿Estáis de acuerdo con esto? Amén. Y el tema que quiero tratar en esta tarde va en relación a una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla y es la siguiente. ¿Con qué regularidad debemos participar de la cena del Señor? Ese es el tema. ¿Con qué regularidad debemos participar de la cena del Señor? Esta pregunta, aunque para muchos a lo mejor carezca de sentido, ya que de alguna manera parece ser que no hay incógnita bajo esta pregunta. Uno cuando a la mayoría de nosotros los cristianos nos preguntan ¿cuándo y con qué regularidad tenemos que participar de la cena del Señor? La respuesta en su casi su totalidad será cada domingo, cada semana, una vez a la semana, en nuestro culto dominical. Pero cuando estudiamos un poquito más en profundidad las Escrituras, atendemos a la teología de esas Escrituras, atendemos al marco histórico de esas Escrituras y del marco histórico de nuestra historia del cristianismo, podemos ver cómo esta pregunta, que en primera instancia parece sencilla, en realidad no lo es tanto. Y hay bastantes incógnitas concerniente, y ha habido bastante debate a lo largo de la historia y en la propia Escritura concerniente a la regularidad de la participación de la cena del Señor. Es por eso que hablar al respecto me parece muy apropiado para tener una idea bíblica, histórica, teológica, etc. en la congregación, no solo los que estamos ya a tiempo, que ya hemos estudiado esto año tras año, sino a las personas que se van incorporando para que abran sus oídos y vayan encontrándose con estas verdades y ellos mismos puedan estudiarlas. ¿Amén? ¿Les parece bien? Amén. ¿Les parece interesante el tema? Amén. Gloria al Señor. Amén. En primer lugar, permítame, como siempre, cuando hablamos de estos temas tan difíciles y escabrosos, una aclaración para que no haya ningún tipo de duda al respecto en cuanto a lo que estamos hablando. Esta iglesia se ha construido bajo un lema y una norma. Y el lema y la norma es el siguiente, y es que siempre que hayan diferencias interpretativas dentro del marco bíblico, aunque tengamos posiciones diferentes, obviamente la Iglesia se construye bajo una sola idea, pero aunque tengamos pensamientos diferentes, si la discusión con otros hermanos de afuera tienen que ver dentro del marco bíblico, no será un inconveniente para la comunión, para el trabajo,
para caminar juntos, Amén. etcétera, etcétera. Amén. ¿Por qué? Porque la discusión no se basa en conceptos del mundo, en conceptos de los hombres, sino que la discusión está dentro del marco escritural. Y de la misma manera que nosotros tomamos las Escrituras y damos una interpretación a las Escrituras en cuanto a un tema a otro, otros hermanos con la misma fe, con más conocimiento y con más sinceridad quizá, también atienden las Escrituras y llegan a otras conclusiones, pero siempre y cuando la discusión esté dentro del marco bíblico no será ningún tipo de inconveniente para Casa de Dios. Amén. Por tanto, atenderemos sus posturas, volveremos sobre nuestros pasos y nunca, repito, nunca será motivo de división. Digo esto porque a la hora de interpretar todo lo referente a tiempos, fechas y en este caso la regularidad en la cual se participa de la Cena del Señor, tenemos que admitir que no es una cosa fácil. Lo tenemos que admitir. Y que la Escritura, aunque nosotros tenemos una postura defendible, como vamos a hablar, se presta a diferentes interpretaciones en cuanto a la regularidad de la participación de la Cena del Señor. Por tanto, en ningún caso, como hemos dicho, las discrepancias con otros hermanos concerniente a la regularidad de la Cena del Señor será tenida por motivo de exclusión o de falta de comunión. ¿Hemos entendido esta aclaración? Es importante que esto quede claro. Es importante que tengamos esto en mente y lo tengamos claro, mis hermanos. Mire, se lo digo más claro, yo no tendría ningún tipo de problema en estar en una congregación y participar de esa congregación y formar parte de esa congregación, aunque a la hora de la participación de la Cena del Señor no la hagan anualmente, sino que la hagan semanalmente. No tendría absolutamente ningún tipo de problema, ya siempre y cuando sea una iglesia sana, saludable y que la Escritura la tenga por primero. No me sería un inconveniente, estaría a gusto y tranquilo. Obviamente abriría las Escrituras, pero no sería un motivo de separación, un motivo de marcharme de una iglesia local. Y lo digo con el corazón en la mano, aunque piense diferente respecto a esto. Ahora bien, con esto no quiero decir que no tenga importancia. Que uno, bueno, no pasa nada, podemos hacer... No, con esto no quiero decir eso. Sino quiero decir que personas sinceras con su corazón en la mano que interpretan diferente, los tenemos en cuenta, pero en nada esto tiene que ver con que no tengamos la responsabilidad de volver sobre nuestros pasos y escudriñar las Escrituras para ver lo que en realidad dice las Escrituras en cuanto a la regularidad de la Cena del Señor y obviamente todo el resto de doctrinas. ¿Amén? Dicho esto, para tener un verso de referencia o unos versos de referencia, vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Texto por automasia de la Cena del Señor, la boca del apóstol Pablo, la carta escrita a los Corintios, 1 Corintios 11, 23 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Comencemos directos al grano y comencemos por aquí, que creo que es apropiado. Una de las mayores razones del por qué hay tantas discrepancias a la hora de establecer cuál es la regularidad de la Cena del Señor, aunque, claro está, es por diferentes maneras de interpretar los textos, una de las mayores causas es por la falta de comprensión y a su vez la falta de convicción de que para Dios los tiempos no importan. O sea, cuando uno entiende de que los tiempos no importan, deriva a una multicomprensión de la variedad de frecuencia a la hora de interpretar el tema de la Cena del Señor. Decimos cosas tales como, da igual el día y la fecha, incluso la forma y las maneras, siempre y cuando el corazón sea sincero. ¿Verdad que decimos estas cosas? Decimos, da igual las fechas, da igual las formas, da igual las maneras, siempre y cuando el corazón sea sincero. En otras palabras, tenemos tantas opiniones porque en realidad, al fin y al cabo, no creemos que los tiempos sean importantes. Y es por eso que interpretamos a la ligera sin tener en cuenta esta cuestión.
Es por eso que lo primero que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: si es que a Dios le importan los tiempos. Es lo primero que nos tenemos que preguntar, si es que a Dios le importan los tiempos, si a Dios le importan las fechas y todo lo que concierne a ello. O en realidad a Dios le da igual los tiempos y le da igual el que se haga una cosa en un momento o en otro. Y para ello no hay nada mejor que acudir a las Escrituras para encontrar esta respuesta, si a Dios le importan o no los tiempos. ¿Amén? Amén. Desde el principio de los tiempos podemos ver cómo el tiempo y su establecimiento se enmarcó y se forjó en medio de la creación. Fue prioritario para Dios crear el mundo en consonancia y envuelto e inmerso en el tiempo. ¿Sí? Leemos en Génesis capítulo 1, versos 14 y 15, desde bien temprano, leemos: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Podemos ver cómo desde el principio Dios no creó un universo regido al margen del tiempo, sino un universo regido y supeditado por causa y por el tiempo. Sujeto a dichas leyes. Y está sujeto al tiempo y a dichas leyes por varios motivos que encontramos en este propio verso que hemos leído. En primer lugar, tenemos que entender que el único que vive al margen del tiempo es lo eterno, y Dios es lo único eterno. Amén. Por tanto, Él es el único ser que se rige fuera del tiempo. Todo lo que emana de Él está regido por lo temporal. Es finito, tiene un comienzo y tendrá un final, pero Él es el único y lo único que está al margen del tiempo. Amén. Por otro lado, el texto nos enseña los motivos por los cuales Dios establece dichos tiempos. Dice, para señalar el día de la noche. También dice, para alumbrar la tierra. Y se nos dice, para establecer las estaciones, los días y los años. Hasta aquí todo bien. Pero cuando profundizamos en el texto y nos vamos a la raíz etimológica de las palabras, nos encontramos con una gran sorpresa, ya de primeras. La palabra que encontramos para estaciones en este texto es la palabra hebrea moed o moedim. Y la palabra hebrea moed viene a significar testimonio, solemnidades, tiempo, hora señalada o lugar de reunión. Así es. Si nos vamos al libro de Levítico capítulo 23, versículo 2, dice: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamamos como santa convocación, serán estas. ¿Saben cuál es la palabra utilizada en esta ocasión para fiestas, en esta porción de las Escrituras del libro de Levítico, capítulo 23, versículo 2, para fiesta? Es la misma palabra que para estaciones, moed, moedim. Es curioso, ¿verdad? Por tanto, aunque las fechas y los tiempos obviamente establecen las diferentes estaciones, otoño, primavera, invierno y verano, no se dieron para dicha función, sino que Dios estableció los tiempos para marcar las estaciones, para marcar el tiempo de las festividades del Señor. Por tanto, Dios cuando establece los tiempos, lo manda no solo para separar el día de la noche, no solo para alumbrar, no solo para marcar las estaciones, sino para marcar el periodo de las reuniones y santas convocaciones que Dios tendría para con su pueblo. Amén. Mis hermanos, esto es absolutamente brutal. Él estableció los tiempos para que su pueblo se cite con Él. Los astros se crearon y se movieron en parte para que en cada momento el tiempo señalara una fecha específica en el cual Dios se cita con su pueblo.
Por tanto, desde el origen de la creación, fijaos si a Dios le importan los tiempos, que marcó las estaciones para establecer los tiempos en los cuales habría santa convocación para que su pueblo celebrase a Dios. Amén. Es por eso que cada vez que Dios establece una fiesta, mis hermanos, o un acontecimiento, no lo deja a merced o criterio del hombre para que él haga como le apetezca, sino que establece previamente la cita para que nos reunamos con él. Amén. No decidimos nosotros, él es quien lo decide. Amén. Lo podemos ver en todos los lados en las Escrituras. Dios establece para su pueblo Israel el Shabbat, el día de reposo. 6 días trabajarás, pero este día no. Este día te reunirás y harás ciertas cosas y dejarás estos trabajos, porque yo te he dicho que descanses. Yo me voy a manifestar en ese día. Y aquellos que se atrevían a transgredir la cita de Dios eran castigados, incluso con la muerte, mis hermanos. Y esto no puede, como hemos dicho, no puede ser cuando uno quiera, sino que debía ser en el día concreto. Esto no significa que el resto del tiempo en el cual no está establecida una fecha en concreta de adoración y de festividad en el Señor, uno se olvide de Dios. Es como un cumpleaños. Esto no significa que porque el cumpleaños de mi esposa sea un día en concreto, el resto de los días la ignore para darle privilegios el día de su cumpleaños. Ni al revés. No significa que porque todos los días esté pendiente de mi esposa, el día de su cumpleaños no sea un día especial porque el resto de los días ya la atiendo. En absoluto. Todos los días tengo que darle dignidad y amor a mi esposa y en el día de su cumpleaños ser un día resaltado por encima del resto. ¿Entienden el concepto? Amén. Por tanto, porque Dios establezca un día en concreto o ciertos días en concretos para citarse con su pueblo, no significa que el resto de los días se le ignore y viceversa. Para la fiesta de la Pascua, fiesta que está completamente vinculada con la Cena del Señor, también hay una fecha concreta que no puede ser ignorada. Leemos textos como Deuteronomio 16, versículo 1, que dice: guardarás el mes de Abib, que es el mes de la primavera, que también se conoce como el mes de Nisán, y harás Pascua al Señor tu Dios, porque el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Éxodo capítulo 12, verso 6 dice: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación, o sea, el Cordero Pascual, del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Notan que la fiesta de la Pascua es un mes concreto, en un día concreto del mes, en el cual Dios hace santa convocación para que su pueblo se congregue con él. Amén. Los tiempos de Dios no están puestos porque sí, mis hermanos y mis hermanas, sino que tienen un propósito detrás de cada acontecimiento. El Señor no hace las cosas porque sí, no hace las cosas por hacer. Dios no se hubiera tomado la molestia de especificar tiempos directamente vinculados con fiestas. Miren, fíjense en esto. Todos los acontecimientos importantes han ocurrido en el tiempo justo, previamente determinado por Dios y no a la ligera. Leemos textos tales como Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento ¿del qué? Del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiéramos la adopción de hijos. Podemos ver cómo el advenimiento del verbo de vida no es en un momento en el cual la cosa se puso mal y Dios dijo: venga, ves ahora, hijo mío. No estaba el Señor puesto en la posición de salida, esperando a ver cuándo tenía que salir en el momento en que la cosa se pusiera fea. No, antes de la fundación del mundo, el Señor ya determinó el tiempo en concreto para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, para redimir a los que estaban bajo la ley. Amén. Amén. Por tanto, entendemos que los tiempos están vinculados estrictamente con la profecía, mis hermanos. Ya que la profecía no solo establece el qué,
sino también el cuándo. La profecía bíblica no está al margen de un tiempo concreto. La profecía bíblica te marca el qué, pero a continuación te marca el cuándo. Por tanto, no atender los tiempos es desvincularse del marco profético, ya que lo profético tiene que ver con un marco temporal. En un momento concreto se establece lo profético. Es por eso que no hay casualidades en lo que antes decíamos en cuanto al propósito de Dios y los tiempos de Él. Por eso mismo Jesús nació en el mes de Tisrei, septiembre-octubre, que es la fiesta de los tabernáculos, en ese tiempo específico. Murió en el mes de Nisán, marzo y abril, que es la fiesta de la Pascua, que bien vamos a recibir ahora. Resucitó un poco después, en el tiempo de las primicias, de los primeros frutos, y se marchó anunciando de que no se marcharan lejos, porque en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés, vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Por tanto, todos los tiempos proféticos, cronológicamente diseñados por Dios previamente, antes de la fundación del mundo, están vinculados con marcos proféticos que se van desarrollando a lo largo del desarrollo del tiempo. Por tanto, el tiempo importa e importa mucho. A Dios le importan los tiempos. Por tanto, tenemos que prestarles atención a ese calendario profético de Dios, mis hermanos. Tenemos que tener en cuenta, y esto créanme que no lo digo por nuestros hermanos o que bien ignoran todo este tema, o que bien honestamente han determinado y se han decantado por otra interpretación bíblica. No hablo de estos hermanos, sino de que alguien con previo conocimiento e intencionalmente, como ha pasado a lo largo de la historia, cambia una fecha porque así le parece. Estas personas no solo se desconectan de la voluntad divina en desobediencia, sino que se alinean con la oscuridad, mis hermanos. Permítanme explicarle. En Daniel capítulo 7, verso 25, dice lo siguiente: y hablarán palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de tiempo. Este texto habla del anticristo. Daniel es el libro de escatología del Antiguo Testamento por excelencia. Y esta porción de las Escrituras nos habla del final de los tiempos y de este anticristo. Pero lo relevante del asunto es que el anticristo no solo irá en contra de la ley, sino en contra de sus tiempos. ¿Y cuál es la palabra de tiempos que vemos aquí? La misma palabra que antes veíamos para estaciones y fiestas: Moed, Moedim. Irá en contra de la ley y en contra y cambiando las festividades del Señor. Por tanto, esta obsesión con intentar cambiar los tiempos y las fechas que Dios establece y las fiestas del Señor es una herencia de aquellos hombres que, insuflados por las tinieblas, quisieron desvincularse de lo santo. Así pues, aquellos que intencionadamente, repito, intencionadamente reiteran en esta idea, no están alineados con Dios, sino con otra cosa. ¿Han entendido esto o son mucha información muy rápida? Es por eso que dentro del pueblo de Israel hasta la fecha han tenido sumamente cuidado en este asunto, porque están adiestrados a pensar así. Y han tenido sumamente cuidado en dicho asunto, ya que ellos como judíos les afecta de lleno, ya que tienen que guardar todas las festividades. Nosotros no, ellos sí que las tienen que guardar, y con más tienen que estar pendientes de las fechas concretas que Dios establece. Para ello lo que hacen es que cada 3 o 4 años, porque se rigen por el calendario lunar, cada 3 o 4 años insertan un mes entero. Hay 2 meses de Aviv, si no me equivoco. Un mes entero en el calendario para que se cuadren los días y así las fechas bíblicas nunca queden alteradas. ¿Se han dado cuenta que en otras religiones festejan diferentes fiestas y a veces les cae en un mes y en otro en otro y en otro en otro?
Sin embargo, para ellos es la misma fecha, porque han entendido que no se pueden alterar los moedim de Dios. Porque son sagrados y Dios lo estableció así. Por tanto, creo que con esta breve explicación queda demostrado de que a Dios sí que le importan los tiempos, ¿verdad? Amén. Creo que hemos contestado esta pregunta claramente, ¿verdad? Aclarado que a Dios le importan los tiempos, nosotros como hijos suyos tenemos que respetarlos. Y no saltarnos estos tiempos a la ligera, como si no importaran, mis hermanos. Como hace un momento hemos mencionado, a nosotros el tema de los tiempos apenas nos afecta más allá de su comprensión bíblica y teológica, ya que como gentiles no estamos obligados a la observancia de ninguna de estas fiestas. No obstante, sí que recae sobre nosotros una ordenanza directa como Iglesia del Señor, y es la conmemoración y participación de la Cena del Señor. Por tanto, la pregunta que nos debemos plantear ahora es, si ya hemos establecido que a Dios le importan y mucho los tiempos, ¿la Cena del Señor es una excepción? ¿O verdaderamente está supeditada a un tiempo específico a la hora de su práctica? Es una pregunta lógica después de entender que a Dios le importan los tiempos. Amén. Vayamos por partes. Nosotros como congregación, ya hace tiempo, hemos enseñado por años que la conmemoración y práctica de la Cena del Señor es una celebración anual, cada 14 de Nisan, concretamente el día en que se estableció la fiesta de la Pascua. ¿Y por qué entendemos esto así? Por los siguientes motivos. En primer lugar, porque es el día concreto en el cual Jesús estableció la Cena del Señor. Aunque conocemos las altas y grandes dificultades que hay a la hora de establecer el día exacto en el cual el Señor se sentó con sus discípulos, si bien fue el día 13 de Nisan o fue el 14 de Nisan, y obviamente hay una dificultad enorme para establecer el día exacto en el cual el Señor Jesucristo se sentó con sus discípulos, no hay ningún tipo de duda de que este acto, este acontecimiento, está absolutamente ligado a la Pascua, está absolutamente ligado a la celebración del 14 de Nisan. Por tanto, es en esa fecha en la cual Jesús se vincula como Cordero Pascual, con el pan y con el vino que ahí se presentan, y establece la institución de la Cena del Señor en señal del nuevo pacto. En segundo lugar, porque es lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros como gentiles. Esto es algo de gran importancia, ya que sin la información que Pablo nos dio, podemos o podríamos tener algún tipo de duda, ya que Jesús como judío y los discípulos como judíos estaban celebrando la Pascua que estableció Dios para el pueblo de Israel y no hay ningún tipo de inconveniente. Por tanto, si los escritos de Pablo no los tuviéramos, tendríamos dudas de cuándo y de qué manera nosotros tendríamos que relacionarnos con esto. Sin embargo, tenemos textos en las Escrituras de Pablo hacia los gentiles que nos vincula directamente la Cena del Señor en la festividad de la fiesta de la Pascua, el 14 de Nisan, que celebró nuestro Señor Jesucristo juntamente con sus apóstoles la noche antes de su pasión y de su muerte. Nota aclaratoria, esto ya lo sabemos, pero siempre lo tenemos que decir. Nosotros no celebraremos el 14 de Nisan la Pascua. Nosotros celebramos la Cena del Señor en el día que se instituyó la Pascua. Nosotros como gentiles no tenemos una ordenanza de celebrar la Pascua. Nosotros como cristianos gentiles tenemos una ordenanza de celebrar la Cena del Señor, el nuevo pacto en su sangre, el día en el cual se instituyó la Pascua. Es algo completamente diferente. Nota aclaratoria, sé que lo saben todos, pero por si acaso. Cuando uno lee los textos concernientes a la Cena del Señor en 1 Corintios 11 o en 1 Corintios 5, uno se da cuenta que dicha celebración es en un día concreto y que este día está totalmente vinculado con la fiesta de la Pascua. Analicemos un poco los versos que hemos leído.
Los volvemos a leer. 1 Corintios 11, 23, 26. Otra vez, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En primer lugar, Pablo enseña lo que recibe y no algo que inventa. ¿Sí? No es que Pablo diga: bueno, digo yo, no el Señor, y aquí voy a decir cosas. No, no, no. Lo que recibí en relación a la cena del Señor, que tiene que ver con lo que el Señor celebró el 14 de Nisan con sus discípulos, es aquello que yo os transmito. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, en el 14 de Nisan, esa noche con sus discípulos, tomó pan. Eso es lo que enseña. Enseña Pablo a los gentiles lo que recibe del Señor Jesús, ¿sí o no? Amén. Tenemos que notar que el texto nos ubica en un día concreto, ya que nos señala exactamente lo que pasó con el Señor Jesús la noche que fue entregado. Por tanto, nos vincula a un día concreto en la celebración de la Pascua el 14 de Nisan. Por otro lado, especifica concretamente los símbolos que se utilizan. Notemos que el texto dice: este pan y esta copa. Así despacio porque esto es complicado, pero lo van a entender. Este pan y esta copa. Lo que denota, ¿qué denota cuando digo este pan y esta copa? Denota particularidad, exclusividad, este específico pan, esta específica copa. En el griego, yo no entiendo ni de griego, ni entiendo de gramática, siempre lo digo, simplemente acudo a aquellos que entienden y simplemente tomo la información de aquellas personas que han estudiado acerca del tema. Y estudiando a los señores que entienden, dice que en el griego no existe un artículo indefinido, o sea, no existe tal cosa como un hombre, un gato, una casa, no existe en el griego un artículo indefinido. Pero en este caso, la expresión que se usa para esta copa es la palabra toutó, que viene a significar esta palabra, que es neutra, en primer lugar, singular, y denominativa o acusativa. En otras palabras, denota algo específico en relación con el verbo inmediato. Ahora se los voy a explicar muy rápido. Leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, verso 13 y 14. Dice: diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto, toutó, esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y nos pondremos a salvo. En este caso, cuando leemos si esto lo oyere, la palabra esto es toutó, como hemos dicho, y tiene que ver con algo específico. ¿Qué específico? Aquello que oyeron, el que sus discípulos vinieron de noche, etc. O sea, este verbo, esta palabra toutó, va directamente y está completamente relacionado con el verbo ir, y cuando estas palabras y este verbo y esta conjunción están juntas, viene a referirse a algo completamente específico. En este caso, en el texto de Mateo 28, ¿qué es lo específico esto que oyeron? Las palabras que recién hemos citado. Por tanto, cuando esta palabra la vemos con el pan esto, se refiere a que es algo completamente específico. Este pan en concreto, no otro, sino este que estoy diciendo. Porque va en relación directa con el verbo que está en conjunción con esta palabra. Por tanto, todo lo que encontramos en 1 Corintios 11 como en 1 Corintios 5, está completamente en un contexto de fiesta, de cena. Amén. Amén. La fiesta, la Pascua, el pan, el vino, etc. En 1 Corintios 11, 20, 22, o sea, el contexto inmediato, el que tenemos arriba del texto que recién hemos leído, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo.
no es difícil ver cómo la conmemoración de la Cena del Señor no tiene que ver con lo que en la actualidad se practica, ya que claramente Pablo, en un contexto gentil, está ubicando la Iglesia en un día especial, compartiendo el pan el día de la Cena del Señor en medio de la congregación, haciendo una cena. No os esperáis, bebéis, os embriagáis, ¿qué estáis haciendo? ¿No tenéis casa para que comer, que venís aquí a saciaros el vientre? ¿No esperáis a vuestros hermanos para compartir el pan? Primera de Corintios 5, leemos cosas como estas. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Vemos por un lado alusiones directas a la fiesta de la Pascua. Limpiaos de la vieja levadura. Pablo utiliza esos términos porque están en ese día en concreto, en vinculación concreta con la Pascua, celebrando la Cena del Señor. Limpiaos de la vieja levadura. Sabéis que la fiesta de la Pascua, que está completamente ligada a la fiesta de los panes sin levadura, son un día más 7, 8 en total, desde el primer día sacan de sus casas toda la levadura, porque la levadura viene a simbolizar el pecado, y en recordatorio a esa salida rápida del pueblo de Israel de Egipto, que no le dio tiempo a las mujeres ni a recoger el pan ni a que leudara. Y por eso este recordatorio del pan sin levadura. Y ahora Pablo aquí habla, sacar, limpiarse de la levadura, dice la Escritura. Menciona también directamente que nuestra Pascua es Cristo. Amén. Más claramente es imposible. Nuestra Pascua es Cristo. Limpiaos de la vieja de levadura. Y concluye diciendo, celebremos pues la fiesta. Amén. Una clara alusión, una alusión directa a la festividad de la Pascua, cuando se conmemora la Cena del Señor cada 14 de Nisan. Por tanto, mis hermanos, es imposible no ver que la institución de la Cena del Señor está totalmente vinculada a la festividad de la Pascua, y por eso nosotros entendemos que debe celebrarse con una regularidad anual, cada 14 de Nisan, cada vez que se celebra la fiesta de la Pascua, según las Escrituras han establecido para el pueblo de Israel. ¿Sí? Amén. Más o menos, un poco hemos Amén. entendido hasta aquí. Un poco más, ¿vale? Amén. Hay una objeción directa a estas y otras posturas, como la celebración dominical, que establecen una fecha específica para su conmemoración. Y esta objeción, que de alguna manera ataca a aquellos que establecemos una fiesta, sea en un periodo concreto, incluso a las personas que lo hacen regularmente cada semana, y es que establece que uno puede celebrar la Cena del Señor cada vez que se reúna en su nombre y cada vez que lo vea propicio. O sea, estos hermanos establecen y dicen que uno puede celebrar la Cena del Señor cada vez que lo vean oportuno. O sea, que no hay un tiempo específico para celebrar la Cena del Señor. O bien lo puedo hacer una vez, 3 veces, cada semana o cada día, cada vez que lo vea oportuno. Y en esto se basa en un texto en particular que ellos entienden que de este texto emana esta verdad, según ellos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta postura? Amén. ¿Han escuchado esta postura? Amén. Que uno puede participar de la Cena del Señor cuando quiera, ya que todas las veces que estamos reunidos en su nombre podemos participar. Todas las veces que estemos reunidos en su nombre, dice la Escritura. Por tanto, cada vez que yo quiera, puedo participar. Estoy en mi casa, siento del Señor de partir el pan y participar de la Cena del Señor. Participamos libremente. Esta posición, en cuanto a la frecuencia de la celebración de la Santa Cena, se basa, como hemos dicho, por un supuesto texto que está en las Escrituras, pero antes de eso, analicemos la inconsistencia, mis hermanos, de este argumento. Y no crean que este argumento es algo muy puntual, está súper generalizado. El creer que uno puede participar de la Santa Cena cuando quiera. Pero veamos la falta de inconsistencia y de peso de este argumento.
En primer lugar, este argumento atenta directamente con lo que ya hemos enseñado respecto a los tiempos del Señor. O sea, que al Dios que le importan los tiempos, de una manera brutal, que incluso moviliza los astros para que así sean, le da igual cuando conmemores la señal del nuevo pacto en su sangre, la institución de la Cena del Señor. Esto es lo primero que dice este argumento. Si yo te digo que puedo celebrar y participar de la Cena del Señor cuando me apetezca, cuando lo crea conveniente, me estoy desvinculando de la voluntad de Dios de establecer un tiempo específico para cada cosa. Y el Señor establece tiempos específicos para todo. Amén. En segundo lugar, establece que se debe participar cada vez que nos reunamos en su nombre. Y esto no tiene ningún sentido, ya que cuando no estamos reunidos en su nombre. Cuando el pueblo del Señor se reúne en nombre de otro. Cuando el pueblo del Señor se reúne en su propio nombre. Siempre que estamos reunidos Amén. en su nombre. Amén. La Escritura dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, el Hijo de Dios siempre está acompañado de Jesucristo, por tanto, todo lo que hace y desarrolla es por y en medio y para su nombre. Por tanto, si en cualquier lugar en el cual estén 2 o 3 cristianos, estamos reunidos en su nombre, y decimos y establecemos que cada vez que estamos reunidos en su nombre podemos celebrar, tendríamos que ir ataviados con una alforja de pan y una vasija de vino, siempre para participar y no quedarnos desprovistos de pan y de vino. Porque tendríamos que celebrar cada 25 minutos la Cena del Señor. Porque siempre estamos reunidos en su nombre. Más allá de la ilógica de este argumento, vayamos al verso donde este se sostiene. El verso supuestamente dice, cada vez que os reunáis en mi nombre. Esto es lo que el texto supuestamente dice. Pero mis hermanos, tengo que decir que no he logrado encontrar este texto por ningún sitio. No existe. No está este verso expresado así en ningún sitio. Sinceramente creo que es fruto de una mezcla de varios textos que se han mezclado a lo largo del tiempo, y como somos tan torpes y solo escuchamos, aprendemos y repetimos lo que nos enseñan y somos incapaces de abrir las Escrituras para corroborar aquello que nos enseñan, se nos mezclan y creemos que es un texto bíblico cuando en realidad no lo es. A mí me ha pasado. Yo creía que era un texto bíblico algo, y cuando verdaderamente he ido a la Escritura a comprobarlo, no era un texto bíblico, era un texto que escuché de cierto predicador que dijo desde un púlpito y creía que era una verdad bíblica, pero en realidad no era un texto literalmente bíblico. ¿Y eso por qué nos pasa? Porque no tenemos relación con la Escritura. Por tanto, esto es una mezcla de estos textos. En primera, como hemos dicho, 1 Corintios 11, 24 y 25. Noten cómo no vamos a encontrar este texto conjugado de esta manera. Dice 11, 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partí y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, aquí está la confusión, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No dice en ningún sitio, todas las veces que os reunáis en mi nombre, sino todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No encontramos, haced esto todas las veces que os reunáis en mi nombre. ¿Qué es lo que encontramos? Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por tanto, no dice cada vez que os reunáis, sino cada vez que la bebiereis.
Si lo piensan detenidamente, no se trata de que cuando te reúnas y te apetezca participar, puedas participar de la cena del Señor, no, sino que cada vez que este elemento, que este vino esté en la mesa, cada vez que bebiereis esta copa, hacedlo en memoria de mí, porque ya no se trata del recordatorio de la salida de Egipto, sino el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Aleluya. Amén. Ese es el énfasis. Ese es el énfasis. Así es. Por tanto, estos símbolos y este texto está fundamentado en una confusión, mis hermanos. Está basada esta premisa de juntarse y celebrar la cena del Señor cada vez que uno lo sienta de parte del Señor, basado en un argumento insostenible no solo por su ilógica y su poco peso, sino por la falta de argumentación bíblica, ya que está sostenido bajo un texto que en realidad no es así. Amén. Por último, y ya terminamos, recta final, terminamos con esto y no avanzamos, el miércoles continuaremos más. Para seguir afirmando la postura de una frecuencia y conmemoración anual, tenemos que recordar que, entre otras cosas, la Cena del Señor es un recordatorio de su muerte expiatoria. La Cena del Señor es un recordatorio de esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. El nuevo pacto en mi sangre viene a recordar esa muerte expiatoria, un recordatorio de la instauración del nuevo pacto en su sangre. Por tanto, la Cena del Señor es una conmemoración del propio Señor, hacia el propio Señor. El texto por todas partes, atiendan esto porque es súper importante, el texto por todas partes, en primer lugar en boca de Jesús, y en segundo lugar en boca del apóstol Pablo, tanto en los evangelios como en las cartas de los Corintios, se repite una y otra vez lo siguiente: haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Es algo habitual en estas porciones de las Escrituras. Haced esto en memoria de mí. La palabra memoria, anémesis, viene a significar recuerdo, recordatorio, contraer a la memoria algo. Por tanto, cuando celebramos la Cena del Señor, todo lo que hacemos es traer al recuerdo lo que Cristo hizo por nosotros para instaurar el nuevo pacto en su sangre. Amén. Es un recordatorio, hacer memoria, una conmemoración de lo que Cristo hizo. Cuando hablamos de recordatorios, de conmemoraciones, en todos los lugares del mundo, ubican la frecuencia de dichos recordatorios anualmente. Cuando hablamos de recordatorios, de conmemorar algo, siempre se conmemoran en el día del aniversario de tal o cual cosa, anualmente. La palabra conmemoración en el diccionario de la lengua española viene a significar recuerdo de un acontecimiento histórico o de una persona destacada mediante la celebración de un acto solemne o fiesta, especialmente en la fecha en la que se cumple algún aniversario. Bien. Eso es una conmemoración, eso es traer a la memoria un recordatorio, un recuerdo anualmente. Uno no recuerda anualmente, o sea, uno no recuerda mensualmente o trimestralmente la caída de las Torres Gemelas, Qué bien. sino el 11 de septiembre de 2001, ¿verdad? Es esa fecha, ¿no? Bien. Anualmente. Uno no recuerda cada semana el Holocausto, sino que conmemora esa tragedia y recuerda y hace honor a los fallecidos una vez al año. Uno no conmemora la muerte de una celebridad y se acuerda de esa celebridad que partió cada día, sino en el día del aniversario de su fallecimiento. Es extraño de ver conmemoraciones que se repitan más de una vez a lo largo del año, sino que se repiten anualmente en el día que sucedió tal y cual cosa. ¿Están de acuerdo? Amén. Podemos ver cómo esta palabra memoria la encontramos en el recordatorio en el cual está vinculada nuestra Cena del Señor en la fiesta de la Pascua. Esta palabra memoria la encontramos ahí. En Éxodo capítulo 12, verso 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis.
La palabra, encontramos la misma palabra, memoria, en este caso en hebreo, que es la palabra zikrón, y viene a significar recordatorio o conmemoración. Y es más, que sabido que la fiesta de la Pascua no se celebra ni mensual, ni trimestral, ni semanalmente, sino que es una memoria, una conmemoración celebrada cada 14 de Nisan con un periodo regulativo anual. Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Dios instituyó que una vez al año el pueblo de Israel recordara la liberación con mano poderosa de la esclavitud en Egipto. Y haréis memoria en la fiesta de Pesaj, cada 14 de Nisan, sacrificando el cordero, con pan sin levadura, comiendo las hierbas amargas, esta conmemoración anualmente. Pero lo fuerte de todo, mis hermanos, que lo encontramos por todas las Escrituras. Esta misma palabra, memoria, anémesis, la encontramos en Hebreos capítulo 10, verso 3. Y a ver si se dan cuenta. Hebreos 10:3 dice: pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y como se habrán dado cuenta, refiriéndose a los sacrificios que se hacen en el templo en memoria, conmemoración de los pecados expiados, la propia Escritura establece la normativa reguladora anual. Cada año haréis memoria. Y ahora cuando llegamos a la institución de la Cena del Señor, tanto en la boca de Jesús como en la boca del apóstol Pablo, repite exactamente lo mismo. Haréis memoria de mí, conmemoración de mí. Y esto indica que es una celebración, conmemoración vinculada a la fiesta de la Pascua cada 14 de Nisan. Por tanto, reguladamente, anualmente. Amén. Amén. Es por eso que nosotros entendemos, y creo que tenemos bastantes argumentos bíblicos, y seguiremos hablando la semana que viene alguna cosa más, tenemos bastantes argumentos bíblicos para establecer y entender que la celebración de la Santa Cena es una conmemoración con una regulación anual. Amén. Y que cada 14 de Nisan es cuando se tiene que celebrar. Amén. Y así lo entendemos a día de hoy por medio de las Escrituras. Amén. Gloria a ti, Señor. Sin duda. Por tanto, mis hermanos, esto no es que nos apetezca. No. Esto no es que, venga, vamos a ser modernos o antiguos, no sé, vamos a hacer, no sé, No, mis hermanos. Se trata de que cuando te encuentras con las Escrituras, tienes dos: o mirar para otro sitio y decir, voy para lo que hacen todo el mundo, para no ser esa nota discordante en el pentagrama musical, o de alguna manera, verdaderamente decir, la Escritura dice esto, hermanos, no podemos hacer otra cosa. Amén. Así es. Tenemos que atenderla, y si tenemos que ir en contra de la corriente, pues lo hacemos. Obviamente, como hemos dicho, como si este es un debate dentro del marco escritural, respetamos, obviamente, a nuestros hermanos sinceros que dan una interpretación bíblica a raíz de lo que entienden en base a las Escrituras, como nosotros estamos haciendo aquí ahora. Amén. No obstante, creo que tenemos suficientes argumentos bíblicos para no solo celebrar esto anualmente, sino para intentar dar luz a aquellos que lo celebran diferente. Amén. Y entre todos, acudir a las Escrituras y que sea el Señor que diga lo que es correcto y lo que no. Amén. Así pues, espero que hayamos sido instruidos, hayamos recordado, aquellos que hemos hablado todas estas cosas cada año, que haya servido este breve paso por este punto, de alguna manera para instrucción para el pueblo del Señor, y para aquellos que lo escuchan por primera vez, sea este primer encuentro, este primer choque con estas verdades, y que se lo lleve a su casa, lo estudie, lo mire y me pregunte todo lo que quiera, y aquí estamos para intentar entre todos aprender y construir esta maravillosa iglesia de la cual el Señor nos pone delante. Amén. Vamos a orar al Señor. Inclina.